las elecciones del 9 de febrero. El abogado Rogelio Valencia Alcíbar está con nosotros, licenciado en Ciencias Políticas, además candidato a la Asamblea Nacional por la Izquierda Democrática, lista 12, es del Partido Naranja. Qué gusto recibirlo, muy buenas tardes. Muchas gracias, un honor para mí, mi estimado doctor, estimada dama. Siempre es un placer estar aquí en los micrófonos de Radio Morena. Bueno, hablábamos hace un rato sobre volver a restaurar las buenas cosas que nuestro país requiere. El legislativo es que hace esto en realidad. Si nuestros legisladores no tienen una gran experiencia, las cosas las perderemos en el tiempo. Y en ese sentido, usted como un hombre experimentado, yo creo que habrá que en algún momento volver a retomar esta situación, porque de lo contrario el Ecuador no va a prosperar, se va a estancar, vamos a perder lo bueno que hemos tenido. La educación es un problema, la salud es un problema. En el campo de la salud, por ejemplo, hay un código de salud en base a un decreto del presidente de la República, Velasco, que es muy bueno, sí, pero que había que acoplarlo a muchas actualizaciones y tantas cosas. Imagínense que un decreto de un reglamento es la ley de salud en el Ecuador. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Hay que hacer, por ejemplo, una gran reforma a la cuestión educativa, devolver a nuestros maestros el mando de la enseñanza, que haya una buena coordinación entre los padres y los profesores, la escuela para padres que vuelva. Son cosas que de todas maneras hay que pensar, y hay que pensar también en el desarrollo tecnológico, pero que no permitamos que nuestros hijos se conviertan en esclavos de la tecnología. Que no se hagan adictos una adicción que termina separando a las familias, todo el mundo por su lado, y eso le conviene a los que quieren destruir las naciones. Así es. Bueno, mi estimado Luis, usted ha hecho una introducción espectacular por su experiencia, por su conocimiento en la materia legislativa, y yo quiero partir por eso, ¿no? Por el hecho de que efectivamente se requiere que esa experiencia sea validada. Tenemos un problema porque el artículo 119 de la Constitución solamente habla de los 18 años, ser ecuatoriano y por supuesto tener derechos políticos. Entonces sí se da en muchos de los casos que entre candidatos y quienes han ejercido la Asamblea Nacional sean improvisados. Pero vamos a lo importante. Lo importante en este caso, como usted lo mencionó en el tema de salud, es que el Código Orgánico de Salud, que era un proyecto ambicioso que se quiso llevar a una aprobación, definitivamente está archivado. A partir de ahí tenemos problemas reales en situaciones muy concretas y complejas, como es, por ejemplo, el cáncer infanto-juvenil. ¿Qué pasa con el cáncer infanto-juvenil? El cáncer infanto-juvenil está invisibilizado, no tiene blindada la política pública y, por supuesto, el tema de asegurar lo que es los presupuestos para los medicamentos especiales y para el tratamiento adecuado que requiere un niño y un adolescente con cáncer, por lo general se interrumpe porque no se lo puede sostener. Ojo, hablo de esta realidad porque es una diferencia en el cáncer generalmente cuando se habla de adultos, es una diferencia mayúscula. Y yo vengo trabajando este tema desde el año 2022 en la Asamblea Nacional. Como procurador síndico de la Asociación de Padres, Niños y Adolescentes con Cáncer, se presentaron líneas para llevar a cabo ese proyecto, pero no tuvimos eco. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ahí entendimos algo. Nosotros, los activistas sociales, debemos tener el espacio también, porque la máxima participación ciudadana es poder prácticamente participar para un cargo de elección popular. Y de esa manera, ver si teniendo el favor del pueblo, uno puede ir a los lugares de decisión y hacer realidad sueños como esta ley contra el cáncer infanto-juvenil. Otro tema importante también es poder normar el buen gobierno de las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque en las organizaciones sociales, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos por lo general dirigentes que se dicen líderes, que se toman la organización social, dicen representar a un grupo determinado y la malutilizan para protervos intereses. A pesar de que hay la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, a pesar de que está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no es suficiente. Las organizaciones sociales no se manejan bien porque le falta herramientas a la población. Y finalmente, lo que tiene que ver con normar los procesos de transición. No es posible que en un país que se dice de justicias y derechos no haya lo mínimo requerido para poder establecer que cuando una autoridad de elección popular está terminando su periodo y otra ha sido electa,
se haga el proceso de transición. ¿A qué me refiero? A entregar toda la información correspondiente a esa nueva autoridad electa para que pueda ejercer su cargo con conocimiento de causa. Para poner ejemplos concretos, ya pasó en el mismo caso de la alcaldía de Guayaquil, entre Aquiles Álvarez y Cintia Viteri en su momento. Armaron comisiones, pero cuando se empezaron a tratar los temas de presupuesto, se desbarató la comisión y todo quedó pendiente. Grave situación porque el alcalde actual ha tenido que comerse casi más de un año solamente para tener resultados, auditorías, etcétera. Y eso no debe ser así porque eso afecta a la política pública. Ojo, los asambleístas, de acuerdo al artículo 120 de la Constitución y 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no hacen política pública. La blindan, porque la política pública puede ser política de gobierno, es decir, a través de decretos ejecutivos, a través de acuerdos ministeriales, pero también puede ser política de Estado si se blindan con una ley. Pero la viabilizan al momento de llevar un buen proyecto, un proyecto correcto, que se materialice, correcto, que se vaya a estar formando parte del ordenamiento jurídico, viabilizan las políticas. Correcto, pero hay que tener claro, la política pública nace de la función ejecutiva. La legislativa cuando la introduce en la ley, ¿qué es lo que gana? Gana ese blindaje, ¿por qué? Porque un decreto ejecutivo el presidente lo cambia de un plumazo, un acuerdo ministerial el ministro lo cambia de un plumazo. Pero si ya incorporo yo esas normas en la ley, me tendrá que reformar la ley y ese es otro proceso. Entonces, ¿qué hago yo? Ahí es donde viene también la fiscalización, porque aquí hay un tema equivocado de la fiscalización. La fiscalización no es persecución. La fiscalización, y aquí está don Lucho que me puede dar la razón, el tema es concreto. A ver, si yo tengo una ley, ahí tengo disposiciones generales transitorias, derogatoria final, yo lo que tengo que ir es con las disposiciones transitorias sobre todo, es ir a decir, bueno señores, aquí tienen 180 días para emitir el reglamento, para pagar el presupuesto, para crear la unidad. ¿Dónde está eso? Ese es el trabajo en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, caso concreto, ha pasado desapercibido el tema de la emergencia eléctrica, ya se está volviendo a hablar de los apagones. ¿Qué pasa con la Asamblea que no genera o no introduce una comisión especializada ocasional para fiscalizar la emergencia de la energía eléctrica? Por Dios, ¿qué estamos esperando? 5 miembros es suficiente para eso. Sí, se puede hacer esa comisión legislativa, pero un poco como que le quitaron el poder a la Asamblea Nacional. Antes el Parlamento, o sea, el Congreso, cuando éramos diputados, tenía más poder, ¿no? Después lo degradaron, eso fue a partir de la Constitución de 2008 y es un error que el correísmo tendría que corregirlo también, porque si queremos tener un equilibrio frente al superpoder del presidente, tiene que haber un superpoder también del pueblo, que es del Parlamento Nacional. Entonces son dos titanes que no tienen por qué competir en ellos, sino cumplir con su función el uno y el otro. De acuerdo. El uno ejecutar, el otro controlar y fiscalizar. Me refiero al legislativo. Pero ahí ha habido muchas cosas, como por ejemplo la inexperiencia, la falta de objetivos nacionales. Tendremos que volver a una agenda legislativa concreta. Los objetivos nacionales que son de patria, en ese sentido, o tener cuáles son los objetivos nacionales. Y lógico, la experiencia legislativa es cosa fundamental. No lo digo por mí, lo digo porque ¿cuáles son los grandes países que tienen éxito como nación? Estados Unidos tiene éxito como nación. Allá los legisladores pueden estar 40, 50 años, no importa. Alguien dirá, ¿y por qué no me toca a mí? Ah, no, es que para que tiene que salir él para que me toque a mí. No, es la experiencia, es la consecuencia, es el dedicarse, el ser hombre de Estado. Ser hombre de Estado. Ciencia política. Como tal, no es fácil, tiene que estar por encima, inclusive, no en arrogancia, sino en conocimiento y en aplicación de lo cual es su función. Por ejemplo, a mí no me hace asustar alguien que yo siendo legislador me vine a hacer asustar. Ah, no, es que una amenaza, voy a votar, una amenaza de por aquí que por allá. Oiga, me refiero a la amenaza de destitución. Correcto. Toda esta cosa. La criminalidad es otra cosa, porque uno tiene que cuidarse ahora. Eso es más grave. Entonces, claro. Eso es más grave. Y en ese sentido hay que volverlo a poner fuerte. Lo que señalábamos días atrás que reflexionábamos. No puede volverse impersecuto. De acuerdo. ¿Se recuerda? Esa palabra la volvimos a recuperar. Miren que ustedes tocan un tema fundamental aquí. La gente está fastidiada de la Asamblea Nacional, no quiere saber que para qué existe. Puede ser que, pero es que le echan pero la no culpa. cabe. Los ignorantes. Pero no cabe por lo que usted acabó de decir, don Luis. Sí. No cabe porque el poder legislativo es para controlar
todo lo que tiene amalgama de estructura del Poder Ejecutivo. Y si tenemos una constitución hiperpresidencialista, imagínense con asamblea lo que pasa, ¿no? Ahora, si no tuviésemos asamblea, volvemos al tiempo de la época del imperialismo, volvemos al tiempo del Estado despótico, del Estado monárquico. Eso no puede ser. Que no lo hemos inventado nosotros. Estas herramientas no son para volverte un persecutor. Por supuesto. Es para hacer el bien. Oiga, sí, y definitivamente hay que volver a las raíces de la patria, ¿no? Si no cambiamos esto es imposible. Vendrá la inexperiencia, vendrá la amenaza, el falso político, la improvisación, el temor, el miedo y el sabido que te pasa por encima todo esto. Por ejemplo, mire, en estos días ha pasado, y yo no es que tengo nada en contra del presidente de la República, en lo personal, pero está mal, la vicepresidenta es la vicepresidenta de la República. Sin embargo, aquí ha tenido que la Corte Constitucional disque resolver y no comunica. Todavía no notifica. Dice que no notifica. ¿Qué será? ¿Miedo? ¿Temor? ¿Qué será? O sea, si estamos así, yo creo que estamos viviendo equivocadamente. Totalmente de acuerdo. Era un error de conceptos. Errores de conceptos. Resuelva, y si no, ¿sabe qué? No funciona la Corte Constitucional, cambiar la Corte Constitucional. Y eso que pase a la Corte Suprema como eran antes. Pero a mí no me disgustaba lo de la Corte Constitucional. Pero cuando sea una Corte Constitucional como la de Colombia, como una Corte Constitucional que así tiene que pararse el tieso legalmente, correctamente, honradamente, viendo los objetivos de la Constitución y la proyectar también la nación como tal. Pero si hacemos lo que nos da la gana, es esto un problema, ¿no? Es correcto. Mire, en este momento que vamos a elegir candidatos asambleístas, yo estoy participando por el Distrito 2. El Distrito 2 a través de la Izquierda Democrática, lista 12. Estos distritos son solamente electorales. Esto vale también aclararle a la población. Esto no significa que el asambleísta que sale de ahí solo va a legislar para el Distrito 2, que corresponde a Tarqui Popular, que corresponde a Pascuales, que corresponde a Chongón. No, va a legislar para el Distrito 2, pero también para la provincia y por supuesto para el Ecuador, porque la competencia es nacional. ¿Qué sucede? Ya en la Asamblea, producto de que hay un dictamen de la Corte Constitucional, se está tratando, y ya pasó el primer debate, una enmienda constitucional del artículo 119, porque lo que se ha dicho aquí es correcto. Ya basta de que solamente sean 18 años, de que tenga solo derechos políticos y sea ecuatoriano. No es suficiente. No se trata de impedir el derecho de elegir a ser elegido. Lo que pasa es que cuando se va a tratar las leyes, se trata la vida de la gente. Que se entienda bien, se trata la vida de la gente. ¿Por qué? Porque muchas veces la población puede decir, eso que discuten allá no me interesa todo. Sí, pero ¿sabe cuándo le interesa? Cuando tiene problemas en la carestía de la vida, cuando no se puede encontrar trabajo, cuando definitivamente la situación del país, como la que estamos viviendo de inseguridad, arranca por la inseguridad jurídica. Se nos ha caído la energía eléctrica, ha sido falta de control también. Correcto, falta de fiscalización. Entonces, todo eso tiene que ver con a quién le vamos a dar el voto y quiénes nos van a representar, porque al final del día ustedes deben entender, actualmente son 137, para el periodo 2025-2029 serán 151. Entonces, ¿qué necesitamos? Gente que nos represente. Hay que votar por la gente que realmente entiende este tema y es del sector y además nos representa. Porque cuando no nos representan, lógicamente pasa lo que ha pasado hasta ahora. Simplemente allá discuten algo que no sintoniza con la realidad de la población. Y usted que es abogado y licenciado en política, abogado Rogelio Valencia Alcíbar, hombre conocedor. Está de candidato. Está de candidato a asambleísta para el Distrito 2, la lista de la Izquierda Democrática, lista 12. Lista 12. Y bueno, entonces, ¿cómo si no tiene experiencia? Exigen experiencia. Ahora dice que los jóvenes tienen que ser para todo. Oiga, está bien el ímpetu de la juventud, pero con la experiencia del hombre mayor, pues. No es que el hombre mayor ha visto más, los tiempos son iguales. Y los para conocimientos. Todos, pero las observancias son distintas. Correcto. Entonces, allí está el problema. ¿Por qué las grandes sociedades, como las europeas, como la China, la sociedad china, de la China comunista o la China imperial, como le llamaban a la antigua, son preserva el Consejo de Ancianos? Pero lógico. Es que, Robert, ahí hay un tema fundamental. El problema de base es que la experiencia no es un accidente, primero, y segundo, la experiencia es una formación continua. No es que yo ya termino la universidad y entonces ya me las sé todas, eso no es tampoco así. Es más, por ejemplo, y aquí está Luis que no me va a dejar mentir, abogados no conocen procedimiento parlamentario, colegas no tienen idea lo que es legislar, porque legislar no es litigar, cuidado.
Son dos cosas distintas. Muy distinto. El derecho parlamentario, que es lo que se practica en la Asamblea Nacional, hay colegas que van allá y dicen como si estuvieran en una audiencia en un estrado. Las normas ¿Sabe cuál es la gran diferencia cuando usted trata un tema de fiscalización y un tema de legislación? Lo conversábamos hace un momento. La gran diferencia está en que yo no puedo defender un interés particular partidista ni ideológico. Yo tengo que defender el interés general y el bien común. Y eso me lleva a buscar los consensos, acuerdos mínimos para lograr los grandes acuerdos y sacar una ley que, como le beneficia a usted, Robert, como le beneficia a Luis, me beneficia a mí, le beneficia a todo el Ecuador. El fin supremo de lo sublime. Correcto. Del actuar político. Cuando eso se pierde, olvídese, tenemos No lo que tenemos actualmente. No existe la nación en ese momento ya. Perdemos todo. Son las 8:54. Por eso es necesario saber escoger. Terrible. Hay que saber escoger. Hay que escoger para el legislador gente que sabe. Esto está muy bueno lo que usted acaba de decir. Hay que saber escoger. Cuidado, radioescuchas, cibernautas, se van a dejar confundir. Por ahí ustedes también tienen que haber visto un video que está confundiendo a la población indicando que hay que votar en plancha. Primero yo voy a aclarar esto, no hay ningún voto en plancha. Hay votos en lista cerrada, que es otra cosa. Pero ¿qué significa eso? Significa que yo voy a recibir 4 papeletas. Binomio presidencial, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y asambleístas provinciales, en el caso de Guayas, Manabí, Pichincha, por distritos. ¿Qué es lo que sucede? Que yo no voy a votar por un número, cuidado. Yo puedo escoger una línea para presidente de la República, parlamentarios andinos otra, buscando los mejores. Lo que sí es verdad es que en la lista de parlamentarios andinos, asambleístas nacionales, y el tema que tiene que ver con asambleístas provinciales, usted en esa papeleta no puede escoger entre personas. Eso es otra cosa. Porque pero si eso no se la llama anula o la deja en exactamente, blanco. eso se llama voto en lista cerrada. Y no es ningún voto en plancha, porque si usted viene y raya todo lo que tiene que ver con las fotos y la lista, anula el voto. Entonces, no nos debemos puentear. Perdón. El pueblo termina eligiendo a impersecutos. Gente que no tiene experiencia, gente que no sabe, gente que dice saber y no sabe nada. Esa es la aventura que hemos caído en el país. Así es, porque hemos elegido a impersecutos en el Ecuador. Ese es un grave problema. Sin conocimiento, sin habilidades, para algo tan elemental que es y sin amor patrio. La función de es la vida de la gente. Recuerden esto, en cada coma, punto y tilde está la vida de la gente, por eso hay que ir a hacer bien las cosas. Rogelio Valencia para la Asamblea Nacional, lista 2, Izquierda Democrática, distrito 2. Vota por tu gente. Por eso aquí en Radio Morena se escuchan las ideas. Mire, y como él es abogado, ayer me decía, ningún abogado va a votar por tal o cual persona porque está avasallando la Constitución. Me decía alguien ayer, un chico joven, y ¿de dónde saca eso? Le pregunto yo, es que nosotros somos los defensores de la ley. Los abogados tenemos que ser los defensores y obligatoriamente hacer cumplir la ley, porque eso es nuestro trabajo. Del orden. Del orden jerárquico de normas. Del orden de normas que Ojo, vivimos en una sociedad. De acuerdo al artículo 83, número 1, esa es una de las primeras responsabilidades y deberes de los ecuatorianos. Respetar y hacer respetar la Constitución. Si no vamos por ahí, mire, yo tengo clarísimo, y este es un problema grave. Nosotros hablamos de todo tipo de inseguridad, pero la gente se olvida de hablar de la inseguridad jurídica. Ese es la piedra angular. Si no, o ha cambiado. La ley manda, prohíbe o... Sí cambió, le voy a explicar en qué. Artículo 1 del Código Civil, cuando nosotros estudiamos era la ley es la voluntad soberana que en la forma prescrita manda, prohíbe o permite. Cuando se cambió el diseño constitucional y dejamos de estar bajo el imperio de la ley y el imperio de los derechos, ahora lo que dice ese artículo 1 es la voluntad soberana en la forma prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite. O sea, está por encima de la ley. O sea, estamos sometidos a la Constitución. En la parte final, manda, prohíbe o permite. Bueno, quien antes decía forma prescrita en las leyes. Sí, así es. En esa manda, prohíbe. Ahora es solo la Constitución. Solo la Constitución. Por el diseño que tenemos el 20 de octubre del 2008. Constitucionalista. Pero mire, si eso no se conoce, ¿qué van a hacer a la Asamblea? Pero lo único constitucional legal que conocemos es lo que se hace. Ya no hay que ir a hablar, a bailar. No. Ya basta de improvisaciones, la legislación es para dar solución. No, improvisar no es legislar, eso es definitivo. Si vamos a seguir eligiendo ese tipo de asambleístas, después no nos quejemos del tipo de leyes, ¿no? Porque hay leyes que resulta que usted tiene reforma de la reforma de la reforma. Oiga, por eso en esta estación hemos entrevistado a todos, ¿no?
¿A la mayoría? Yo creo que el 90%, 95% que nos han solicitado. Algunos les hemos llamado. Solo un y algunos señor han dicho que vienen y no vienen. Es problema de ellos. Problema de Concretamente el señor Granja. Este es un espacio importante para que la ciudadanía se informe y sepa quiénes le queremos representar. Y Por no eso insisto, no vota por tu gente. No Rogelio presente para la Asamblea Nacional. No confundir, llega el día 9 de febrero. Vamos a las votaciones pensando, reflexionando, ¿qué vamos a dirimir? Correcto. ¿Qué les parece? Gracias, buenos días. Para servirles. Abogado Rogelio Valencia está de candidato a la Asamblea Nacional por... Izquierda Democrática, lista 12, distrito 2. En el distrito 2. Izquierda Guayas. Democrática, lista 12. Lo han escuchado aquí. Su forma de sentir y de pensar, su mirada sobre los problemas que aquejan a la sociedad ecuatoriana. Atentos oyentes en todas partes. Esta es la señal